tercera sesión y como dijo mi hermana Samara, estamos viendo el día de hoy lo que es la comunicación, que es un tema muy importante en lo que tiene que ver las relaciones familiares, especialmente porque es el punto de partida muchas veces mal trabajado que origina los conflictos conyugales y por supuesto los conflictos intrafamiliares. El gran problema de una falta de comunicación, ni siquiera la falta de comunicación, sino es la mala comunicación que existe y que a veces plantea muchas veces conflictos que a la postre nos lleva a situaciones muy incómodas, especialmente entre parejas, y por supuesto lo que pasa muchas veces es que lo proyectamos hacia los hijos, y los Agua. hijos también lo que hacen es Sí, ahí repetir en los patrones de tachos. comunicación. Revísalos ahí. El día de hoy vamos a dar unos tips dentro de los estilos de comunicación que vamos a aprender cómo trabajar una comunicación asertiva, tanto a nivel intrafamiliar como también a nivel interpareja, que es lo que realmente queremos también trabajar. Bien, entonces hermanos, vamos a empezar con un pequeño video. Quiero que ustedes puedan visualizar el video y cómo se va a trabajar la comunicación frente a una interrupción que pueda haber, ¿ya? Bueno chicos, ya están las galletitas. ¿Qué les estás pidiendo? ¿Cuáles son? Tienes que apretar fuerte para que salga. Esta será una obra maestra. Ya basta, niños, tranquilícense. Escuchen a su madre. Basta ya. Luis, basta, te dije. Luis. Luis, ¿no me oyes? Ok, antes de continuar, ¿no? Acá hay un tema que debemos aclarar en cuanto a lo que es la comunicación. Siempre creemos que la comunicación direccional, o sea, la comunicación de padres hacia hijos, es una comunicación donde yo tengo que asumir un rol de autoridad. Yo no estoy de acuerdo con eso también, eso no sale en la Biblia. Pero la autoridad, ¿cómo se maneja realmente? No, lamentablemente el concepto de autoridad es un concepto que viene del sistema mundano, donde pensamos que la autoridad es imposición, donde pensamos que autoridad implica quién manda, quién tiene el poder, y a través, ejerciendo mi autoridad, como lo ejerzo, a través muchas veces, a través de la violencia, subyugando a otra persona, ¿no? El modelo de Jesús es un modelo totalmente diferente de autoridad, ¿no? Es un modelo de servicio, es un modelo de amor, es un modelo donde excluye la violencia y donde vivifica la vida a través del amor, como clave hermenéutica. Por lo tanto, el amor, bueno, si yo voy a pensar que el amor es una emoción vaga, débil, ahí está el problema. Si yo creo que el amor significa ser débil, ya es que me estoy sometiendo a un patrón que no es bíblico. El amor no es débil, todo lo contrario, el amor es fuerte, el amor es responsable, el amor es desafiante, el amor es usar la forma adecuada para que la otra persona no sea dañada. Por lo tanto, uno podría decir, pero esto pastorero es común, ¿no? Que llamar la atención hacia los hijos porque no obedecen, se portan mal. Es que estamos normalizando que es común y normal levantar la voz, gritar,
exhortar de esa forma. Entonces, no estamos viendo que la forma por la cual yo debo comunicar no puede ser de esa forma, mucho menos de violencia, ¿no? Pero es una forma de violencia, porque obviamente pierdo los papeles, me descontrolo y afecto emocionalmente a los que están alrededor mío. Y yo también, porque al final me siento culpable y que esa culpabilidad hace que quite mi autoridad y yo me someta después, ¿me entienden? Al final es un boomerang ya negativo hacia uno mismo, porque al final lo que hace en mí es tener un complejo de culpa, ¿no? Que he usado mal la autoridad, porque he gritado, he dañado y yo también me siento mal, entonces ahí comienza a ser permisivo y es el otro cara de la moneda. ¿Cómo trabajar entonces frente a esta situación una buena comunicación? Entonces, hablemos, primero hay que aclarar lo que es comunicación, ¿ya? A veces creemos que la comunicación es solamente un nivel de ida. Cuando hablamos de la comunicación conyugal, ahí sí hablamos de una ida y vuelta, pero cuando hablamos de comunicación con hijos, hablamos siempre de una comunicación de ida. Pues establezcamos lo que es realmente comunicación, y aunque yo sé que todo esto lo sabemos, porque de otra manera tenemos nivel básico de lo que implica el lenguaje, entonces sabemos que toda comunicación tiene tres elementos muy importantes. El emisor, aquel que está hablando, el mensaje, la información que yo intento transmitir, y eso incluye el pensamiento, incluye mi emoción, y incluye también, obviamente, la parte subjetiva de la comunicación. Y viene un tercero que es un receptor, hace que aquel que recibe el mensaje lo capta y lo comprende. Eso es muy lindo. Y cuando el receptor responde a ese mensaje, se vuelve un emisor y de emisor se vuelve un receptor. Yo creo que ese es uno más uno es dos. O sea, eso creo que es muy básico, muy entendible y a partir de esto vamos a aclarar más asuntos. Sin embargo, ahí vienen los problemas. Porque si esto es si esto es muy sencillo, que el emisor da una información y la información lo recibe el receptor, bueno, pues no hay ningún problema, ¿no? Eso es muy sencillo, pues, como vuelvo a repetir. Pero el problema no radica en cumplir los tres puntos. El problema va mucho más allá de eso. Entonces, hay que entender en primer lugar qué mensaje voy a transmitir. El mensaje que yo deseo dar, que deseo que el otro escuche, y si ese deseo no es de la otra persona, ¿ya? Segundo, ¿cómo conseguir que esa persona reciba el mensaje tal como yo espero que lo reciba? Porque es muy posible que lo pueda recibir, pero tal vez no como yo quisiera que lo reciba. Segundo, ¿qué pasa si esta persona no comprende mi mensaje? Es lo que pasa mayormente cuando yo tengo una subjetividad de rechazar el mensaje de la persona. ¿Qué pasa si mi hijo no quiere escuchar? ¿Qué pasa si mi hijo no me entiende? Porque obviamente tiene 3, 4 años. Entonces mi modelo de comunicación es verbalizado y al no entender el verbalizado, uso la fuerza, ¿no? El levantarle la voz, el gritarle, repetir a la vez y hasta obviamente una pequeña llamada de atención para que el niño pueda atenderme. Entonces, no usamos un código común, sino mi código, ¿no? Y también, por supuesto, ¿no? Que si la persona interpreta de la diferente forma a la que yo quiero hablarle, ¿no? Si yo le digo a mi esposa una comunicación y mi esposa está incómoda porque cree que yo lo estoy haciendo con otra finalidad, pues va a interpretar el mensaje de otra forma. Y por supuesto, ¿no? Que mi propósito es que también la persona mande una transmisión de lo que ha comprendido. ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si su transmisión que da es contrariamente a lo que yo espero recibir? Entonces hay muchas cosas que hay que replantearnos en cuanto a lo que es la comunicación. No es únicamente decir, yo ya te dije esto. Entonces, ¿qué pasa si yo ya te dije, pero a mí no estoy de acuerdo con eso? Y tal vez no te lo puedo decir porque sé que tu reacción va a ser molestarte. Entonces, si mi comunicación está cargada, obviamente, de condicionamiento a recibirlo sí o sí, entonces la persona que va a recibir tal vez me acepte y yo estoy diciendo personalmente, ya me aceptó, ¿no? ¿Qué es lo que pasa mucho con terapia de pareja, realmente? En terapia de pareja muchas cosas vemos de eso. En terapia de pareja muchos problemas vienen por ese lado, ¿no? Cuando la pareja va a terapia y va cuando ya pisó fondo, ¿no? Siempre el problema es eso, ¿no?
A ver, hablemos este caso, ¿no? Este clásico caso que yo he tenido siempre con las parejas. Eh, lo voy a sintetizar en este caso que tuve hace 2 semanas, porque es algo que se repite y me he dado cuenta que se repite en muchas parejas. Eh, eh, el problema viene por un tema, obviamente, de que él siente que ella siempre le llama la atención, ¿ok? Ese término siempre, ¿no? Y que ella lo critica en cada momento. Entonces ella dice, doctor, yo ya no sé qué hacer con hablando de su esposo, ¿no? Eh, siempre, siempre, cada vez que digo las cosas, sea de buena o de mala manera, así me dijo, sea de buena o de mala manera, admite que también se lo dice de mala manera, él se queda callado. Y yo, verdad, me desespero, yo le grito, hasta he llegado al punto de romper cosas para llamar su atención y que él me diga algo y no lo consigo y yo, verdad, no sé qué hacer. Este hombre no me ama, este hombre no me quiere, no le interesa. Yo le digo las cosas y hago todo lo posible para que él me entienda y no lo hace. Entonces, cuando hablo con él, me presenta un caso muy curioso, la misma historia. Ella me grita, ella hace muchas cosas y yo no le respondo porque me quedo callado porque ella me grita, ¿no? Si yo le digo algo, va a ser peor. Entonces, es interesante ver esta perspectiva porque es el mismo caso, pero son de ópticas diferentes y ambos van a pensar que el otro lo que hace, ¿no? Involucra una comunicación desperfecta. Él no dice nada porque ella grita y ella grita porque no dice nada. Ven cómo ese círculo, o sea, se va abordando y ambos creen que tienen la razón y ambos creen que el otro está mal. Entonces, estas situaciones lo vamos a ver siempre. Igual pasa con el tema de los hijos. Ahorita vamos a ver en un momento dado, vamos a hablar sobre el tema de la asertividad, ¿ya? Entonces, si lográsemos, en todo caso, que el receptor me diera una comunicación tal como yo lo estoy haciendo, entonces eso se llama un feedback, eso es una retroalimentación y eso es posible en todo caso. Entonces, lo que yo observo es un proceso creativo donde dos personas están compartiendo y se están conociendo. Eso es lo que realmente esperamos. Eso es lo que anhelamos. Pero el problema es que entre ambos siempre hay cortocircuitos. Esos cortocircuitos que imposibilitan una retroalimentación son los obstáculos que vamos a ver justamente que entorpecen la comunicación, ¿ya? Esa comunicación lo que involucra es una fricción entre esposos y entre hijos y padres y hasta entre hermanos, ¿ya? Porque necesitamos también tener algo muy importante. El ser humano tiene un nivel de subjetividad e interpretación en base a sus experiencias. Entonces, por más que la persona intente dar una comunicación fluida, no podemos negar la carga subjetiva que se establece en la comunicación, ¿ya? Estas carencias, estas subjetividades entorpecen obviamente si es que yo no entiendo esa subjetividad, ¿ya? Por ejemplo, del que habla. Ahora, ok, hablemos respecto del que habla. En primer lugar, es posible que no pueda ser empática porque no conoce a la persona realmente a quien se dirige, ¿ya? Incluso si es su propio hijo, incluso si es su propia pareja. Entonces, a veces vamos a estos déficits en quien va a dar el mensaje. No conoce o no quiere conocer o desconoce muchas veces muchos factores interpretativos de la persona. Entonces, establece un rango direccional, ¿no? Es mi esposa, debe escuchar, es mi hijo, así no importa. No usa el mismo lenguaje, y eso pasa bastante porque no conocemos el trasfondo intrafamiliar de cada persona. Ojo,
¿Cuál es el gran problema que existe a veces en las parejas? A ver, veamos el tema, ¿no? Una pareja viene a mí y me dice que siempre cuando hablan terminan mal, por eso que ellos han dejado de hablar, lo cual obviamente empeora la situación, ¿no? Él me dice, ella siempre insulta, ella siempre se molesta, ella me agrede, entonces yo intento apaciguar las cosas, intento hablar con ella, ¿no? Pero sencillamente ella siempre es agresiva. Entonces, miren, ¿ah? Entonces él me pone la información como que él intenta ser el dialogante y él la agresiva. Wow, entonces uno comienza a darse cuenta, bueno, pues entonces la hermana, ella es la problemática, ¿sí o no? Perfecto. Cuando hablo con ella, veo otra versión. Ella me dice que se pone agresiva porque él siempre cuando habla es sarcástico, es irónico y siempre habla cosas de su familia de ella y ella obviamente se siente ofendida, agredida, porque él es muy irónico y sabe cómo mandar indirectas. Entonces, ese lenguaje que él utiliza es un lenguaje muy, digamos, de cobardes, ella me dice, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta es que ambos han tenido un trasfondo familiar donde su lenguaje siempre ha sido de esa forma. Él me cuenta que en su familia siempre usaban la ironía, siempre usaban el sarcasmo, pero que entre ellos ya sabían lo que estaba diciendo. Es decir, si yo era irónico, ya no ofendía a la persona, sino que la persona ya sabía que era irónico. Ya, pero tu esposa lo sabe, le digo. ¿Tu esposa sabe eso? Sí, se me conoce mi familia. No, no. No digo que conozco a tu familia, sí conozco a tu familia. Pero tu esposa sabe que tú estás usando con ese tono sarcástico. De esa forma, tú lo has dicho, por si acaso es broma. No, jamás. Ya. Y ella me habla de un trasfondo, ¿no? Cuando su familia se habían acostumbrado a levantar la voz. Ella era la menor, mujer, y todos eran varones. Entonces ella se acostumbró a levantar la voz, ¿ya? Una forma de 5 hermanos sobresalir. Entonces discutían, se peleaban. Dice ella, para ella era normal decirse las cosas de frente, dice. Yo las cosas digo de frente, sin anestesia, me dice, ¿no? ¿Ya? Y él, ¿cómo lo dice? Le digo, ¿y él cómo lo recibe? Bueno, es que él debe conocerme, pues él debe saber que yo soy así. Es que ese es el problema. Tú esperas que él sea como tus hermanos que vivió contigo unos 30, 40 años y esperas que él reciba de esa forma. Entonces, el gran problema está que no usan el lenguaje porque consideran que su lenguaje de interlocución es el lenguaje adecuado y pertinente. Otro problema es que también no nos adaptamos en el lenguaje del nivel de edad. A ver, pregunto, no me pueden responder ahorita, por favor, pero piensen nada un momento, ¿no? ¿Por qué los padres tienen un control sobre los niños, pero pierden el control cuando los hijos son adolescentes y mayores? Pensemos un momento. ¿Por qué? Y esta es parte, obviamente, de lo que creo que hasta hay muchos temas en cuanto a los hijos adolescentes, ¿no? SOS, mi hijo es adolescente, ¿no? Pastor, hermano, profesor, doctor, no sé qué hacer con mi hijo adolescente, no me hace caso. Y se ve como que los padres tienen miedo al hijo adolescente, ¿no? Uy, allá cuando eres adolescente es lo peor, entonces tienen miedo, no saben qué hacer, no saben cómo actuar, porque obviamente las estrategias que usaban cuando eran niños era totalmente diferente, le resultaba, pues al niño yo le levanto la voz, yo le grito, lo intimido, al adolescente no le puedo intimidar de esa forma, ¿no? Tal vez le quito el celular, la amenazo con que no salga afuera, que no vaya a la fiesta, pero cuando hace mi hijo me dice, ya, pues, no hay problema, ten mi celular, agarra nomás, y ese es no tiene ni comer, entonces, no hace nada en la casa y ya no le puedo pegar. Mira, así me dice, ya no le puedo pegar porque está grande, ¿no? Entonces, nuestro nivel de conocimiento del lenguaje no es adaptativo. Pensamos que así como yo trato al niño, debo tratar también al adolescente. Y así como yo trato al adolescente, también debo tratar al niño. Entonces, ese es algo que se puede desconocer y que obviamente impide una comunicación de confiabilidad con los hijos, ¿no? No sabe con qué objeto inicia la comunicación. Sencillamente, a veces el que habla no sabe qué decir y dice un tema sin importar lo que va a responder. No me interesa responder, no me interesa que me respondan.
hablo del tema, pues. Es como aquel padre que hemos hablado del tema de la comunicación y me dice, yo, doctor, un día agarré a toda mi familia, todos en la sala, dejen celular, dejen televisión, hablemos. Y no sabían qué decir, y me dice, hablemos ya, hablemos familia, hablemos nuestras cosas. Tú, cuéntame lo que has hecho, tú. ¿Y te resultó? No, me dice, todo lo peor, se quedaron callados, no sabían qué decir. Fue un momento muy angustiante, muy estresante, un momento muy de, 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 de algo que nos quedamos, ¿qué decimos? Y fue peor, me dice. Claro, es que tú no se vio cómo iniciar la conversación porque tu objeto era comunicarte ya, y punto, ¿no? Y obviamente también hay una incomunicación, donde no hay miedo a las consecuencias. ¿Por qué los hijos mienten? ¿Por qué no confían en nosotros? Muchas veces, no digo siempre, ¿ah? Y cuando uno habla con el hijo adolescente, en una comunicación ya donde intenta ser empático o ser activo, entendemos que tiene miedo a las consecuencias, porque dice, siempre me van a decir, te lo dije, papá, te lo dije, hijo, no tienes que hacer esto, ¿ves? Oye, ¿por qué no dices a tu madre? La voz de tu conciencia son tus padres, respeta a tus padres, si me hubieses oído, no te hubieses pasado otra cosa. No, lo que pasas tú, yo lo pasé también. Entonces me dice, a veces, más que padres o madres, sentimos ser fiscalizados. Es como que nos fiscalicen la comunicación, ¿no? Sentimos que solamente nos hablan nada más para juzgarnos y no para realmente establecer un nivel de contacto en lo que tiene que ver una comunicación de verdad. Entonces, estamos viendo, por supuesto, un nivel comunicativo, ¿ya? Donde hay miedo a hablar el tema. En vez que sea un momento de grato, un momento por el cual la comunicación puede ser de una relación empática y retroalimentativa, el que habla únicamente quiere establecer las puntos de comunicación, ¿no? Sin medir las consecuencias. Entonces, y la incomunicación viene por ese lado también, ¿no? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no nos incomunicamos? Porque tengo miedo que me pueda gritar, o sencillamente no quiero decir las cosas porque prefiero quedarme callado para evitar problemas, ¿no? Y eso establece obviamente problemas más adelante, ¿no? Respecto al que escucha, y acá es un poco más entendible lo que vamos a comprender, ¿no? No escuchó correctamente el mensaje, claro, sencillamente no ha captado el mensaje porque ha estado más viendo al emisor que el mensaje. A veces el mensaje se puede perder en el camino porque el emisor más pone énfasis en lo que intenta decir, lo que el mensaje en sí. Otro problema es que no interpreta adecuadamente el mensaje, sencillamente no captó, ¿ya? Otro es que no muestra interés, pues. No mostró interés, no le gustó lo que dijo, no le interesó, no responde, no da señales de escuchar y, por supuesto, no tiene escucha activa, ¿no? Porque está pensando en qué va a responderle sin intentar escucharle. No tiene la habilidad de escucha activa. Sencillamente es como que el mensaje lo deja pasar. Este no es para mí, ¿no? Entonces, tanto aquel que habla como aquel que escucha tienen muchos problemas en la comunicación al momento de dar y al momento de recibirlo. Y eso produce un problema de comunicación. En cuanto al mensaje, a veces el mensaje no es comprensible, no se adecua a quien lo va a recibir, es muy ambiguo, no es fácil de interpretar, es muy sarcástico, es muy indirecto. A veces hay personas que dan un mensaje y lo adornan con 40, 50 palabras y al final no dicen nada. Y tampoco es motivante, no incita a una comunicación porque puede ser direccional nada más o informativo. Y a veces el problema es que en la comunicación muchas veces es un nivel de información, más realmente de retroalimentación, ¿no? Mandándote lo que tienes que hacer. Entonces la comunicación no es una ida y vuelta, sino es algo que tengo que decirte. Igual pasan las parejas, ¿no? Son informativos nada más, porque los temas de conversación son del trabajo, son de la iglesia,
El tema de conversación es sobre los hijos, sobre las deudas, sobre los pagos que hay que hacer, sobre los problemas, pero es informativo, nada más. Entonces, no espero una alimentación, solamente espero nada más que me diga algo que yo espero escuchar. Y eso obviamente no hace que el mensaje sea realmente interesante, ni incite una retroalimentación. Okay. Veamos el caso que hemos visto anteriormente, el padre que gritó al hijo. Vamos a ver cómo lo toma y vamos a ver cómo nos va a dar ciertas pautas que vamos a hacer justamente para comprender los estilos de comunicación, ¿ya? ¿Quién te dio esto? Lo encontré ¿Dónde? en la playa. Luis, cometí un error. Perdóname. Está bien. E información. Para que haya comunicación en el hogar, los miembros de la familia deben dedicarle tiempo, porque el tiempo y la atención son partes esenciales de la comunicación. Ruego que nuestro Padre Celestial nos ayude a comunicarnos más eficazmente en nuestros hogares a medida que dediquemos más tiempo a nuestra familia, con mayor voluntad para escucharnos mutuamente, para expresar nuestros mejores sentimientos, evitar la crítica, preservar la confianza y cultivar la paciencia. Cuán benignas son las palabras apropiadas cuando se expresan en el momento apropiado a la persona apropiada. Okay. Muchas de las cosas, cuando hemos hablado del tema, una de las cosas que los interlocutores dicen, ¿por qué el padre tiene que dar el primer paso si el que malogró el momento fue el hijo? Si el hijo es la costumbre que el padre siempre solucione los problemas, el hijo va a estar acostumbrado a que alguien lo haga. Pensemos un momento sobre este pensamiento, ¿no? ¿Quiénes son los que educan? Pensamos en esto. La educación es una educación, y lo hemos hablado anteriormente, la crianza es una educación únicamente de palabras o de acciones. Si nuestros hijos aprenden más con lo que ven que con lo que le decimos, entonces, ¿qué le estoy enseñando con esto? ¿Ya? Lamentablemente, nuestro orgullo muchas veces hace, no porque somos papás, porque somos mamás, entonces ellos son los que deben ir tras nosotros a pedirnos, porque son ellos los ofensores, ¿no? Y obviamente, pues, hasta eso decimos, no soy tu padre, soy tu madre, obviamente frente a falta de autoridad o hasta falta de respeto que puede haber de parte de muchos hijos. Entonces, siempre estamos pensando en que los padres son aquellos que tienen que tener súbditos como los hijos. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando eran pequeños
¿no? Y hasta lo hacemos nuevamente. Pasaba una persona mayor y nuestro papá, nuestra mamá nos miraba y nos decía, ¡saluda! ¿No? Un poco como decir, tú eres el menor, tú debes saludar al mayor como debe ser. Entonces, cuando el niño no saluda, entonces el padre le increpa delante de todo el mundo, ¡saluda! A tu tío, saluda, esto, esto. Entonces el niño se va corriendo saludando, ¿no? Y entonces eso también un niño lo recibe y también cuando es adulto hace lo mismo. Pero ¿quién es aquel que debe saludar realmente? Pensándolo bien. ¿Quién es aquel que está educando? Es aquel que tiene que ir a enseñarle al menor, ¿ya? A saludar. En la iglesia, por ejemplo, niños pequeños, muchos quieren saludar al pastor. Yo soy quien me acerco como pastor al niño, me bajo hasta su lugar y le saludo, porque le estoy enseñando de esa forma, ¿ya? Si le digo, oye, tú de saludo a tus mayores, lo que estoy haciendo es de esa forma, impactando, me va a obedecer, pero también lo voy a humillar. La enseñanza del adulto tiene que darse con el ejemplo. Uno puede decir, este niño se portó mal, ¿no? Pero el ¿quién se descontroló? El niño también él tuvo la culpa porque el niño fue malcriado, se descontroló. Puede ser que sí, puede ser que no haya oído y podemos darle muchas razones por las cuales no obedeció. Porque sencillamente él estaba disfrutando del momento, no escuchó al padre en el sentido que no le interesó obedecer, perfecto, no estaba nada bien. El niño continuó, pero el padre lo llamó públicamente la atención y le levantó la voz y le gritó y lo humilló. El niño se le ocurre, no, es un malcriado, sí, pero ¿cómo quedaron los demás? Y cuando el padre fue a dar la iniciativa, ¿qué hizo en el hijo? Mire, eso es más gratificante. Si sabes qué, si tú te sales, te voy a quitar tu celular. ¿Ah? Ay, pobre que no regreses. Pobre de ti que no regreses. Entonces yo estoy haciéndolo porque estoy molesto y mi reacción, siempre digo esto, y creo que esto es algo que nos ayuda mucho como padres y que ustedes con su esposería hablen con los padres y en el cual es importante esto, ¿no? El ser humano, ¿ya? Tiene muchas veces, más allá del temperamento, carácter, explosionar y luego calmarse. Cuando la Biblia nos habla del dominio propio, de la templanza, nos habla justamente de eso. Es uno quien va siendo dominado por el Espíritu Santo y controlando el lado emocional, controlando su conducta, controlando sus emociones, en que puede manejar ese tipo de conversaciones. El niño está creciendo, el niño está aprendiendo, su cerebro se está adaptando a una circunstancia. Entonces, cuando el adulto le enseña a cómo debe manejar estas situaciones, está mostrándole la reacción que debe tener frente a una situación de problema. Y esto es importante cuando hablamos de elementos de la comunicación, especialmente que dentro del tema va lo que es el contenido y la forma. Y acá viene el corazón del asunto, ¿no? La forma en que a mí me dicen las cosas. Todos sabemos que la comunicación verbal y no verbal expresan formas, ¿ya? La comunicación verbal es una comunicación muy trabajada, muy utilizada, pero también la no verbal. Y dentro de la no verbal está la parte gestual, ¿no? Está la parte, digamos, maleable del ser humano, está la parte kinestésica, donde el cuerpo da más información que las palabras. Entonces, lo que estamos viendo acá, la forma de la comunicación, la forma puede ser más influyente que el contenido de la comunicación, ¿ya? Con esto voy a decir un ejemplo para que me puedan entender. Es un ejemplo que me gusta tocarlo. Lo encontré en el libro de Oración de la Rana, de Anthony Gemelo, ¿ya? Hay unas historias, claro, ahí hay que entender que Anthony Gemelo es una persona muy influenciada por el lenguaje místico de la India, pero es una persona también religiosa, y da lindas historias, y una historia que me interesó mucho y creo que habla de lo que estamos conversando, ¿no? Una persona tenía su mascota, una mascota grande, era un Doberman, ¿ya?
Y esta mascota estaba siempre un poco mal, era ya un perro mayor, ¿ya? Y tenía problemas digestivos, y y el veterinario le recomendó darle aceite de hígado de bacalao, que quienes sabemos que ese aceite es un aceite es muy bueno, pero no tiene buen sabor, ¿ya? Entonces, tenía que prepararse para darle a su mascota. Entonces, se puso unas manoplas grandes, ¿no? Tenía que lo abrió el aceite de ricino, el aceite de hígado, perdón, y se preparó para agarrar a su mascota y lo agarró por el cuello de la parte de atrás, ¿no? E intentó hacerle beber, y en ese forcejeo el perro comenzó a moverse, a ladrar, a aullar, y en eso que está haciendo esa modalidad, con su muela grande, comienza a destrozar las manoplas del dueño, a hacerle también heridas al mismo dueño, y se ve una batalla campal entre el perro y el dueño de la mascota, y de esa batalla campal en que había roto las cosas, sangre de por medio, ¿no? La botella se suelta y cae en el piso. El hombre maldice, comienza a molestarse, y reniega de todo lo que ha pasado, y en ese momento que está limpiándose la sangre, voltea y ve que el perro, su mascota, estaba lamiendo el hígado, el aceite de hígado de bacalao. El problema era la medicina o la forma en que intentó dar la medicina. Vean, a veces el problema no es la comunicación, sino la forma en que yo transmito la comunicación. Y eso es lo que acontece muchas veces, ¿ya? En ese nivel de comunicación, en que las formas en que yo me comunico o establezco un patrón de comunicación es lo que a veces establece la misma comunicación y establece la aceptación o el rechazo de la comunicación. Veamos algunas barreras de la comunicación, ¿ya? A unas trampas de la comunicación. Hola Fernanda, creo que tu hija está solicitando tu atención. Quizá no te parezca importante lo que tenga que decir, pero en muchas ocasiones el ignorar las palabras de algún miembro de la familia representa una trampa de la comunicación. Creo que es momento de analizar la situación. ¿Recuerdas cuando tu esposo te pidió que escucharas su discurso laboral? Le dijiste que no había tiempo, pues tenías otras cosas que hacer. Y creo que la verdadera razón era que te sentías insegura en poder darle una opinión que él valorara. Y en aquel momento, cuando toda la familia estaba reunida para cenar, tus padres comenzaron a platicar y preguntar cómo van las cosas en la casa. Tienes tanto miedo a ser criticada que preferiste decir que todo es perfecto. Sin embargo, recuerda que nuestro cuerpo y actitud hablan más que las palabras. Si somos incongruentes y poco honestos, lo único que conseguiremos es que nos traten de la misma manera disfuncional. Otro error común supone que no importa cómo digas las cosas. Todo el mundo tiene la obligación de entender lo que dices. A esto se le llama telepatía. Y no por ser de la misma familia significa que se conoce tan bien al otro como para adivinar lo que necesita, siente o quiere. Hablemos de la famosa telepatía, ¿no? ¿Por qué las parejas esperan que el cónyuge o la cónyuge, ya, adivine sus pensamientos? Pensemos un momento. ¿Por qué y no preguntes, o sea que tú no me conoces, ¿no? Entonces, ese término, no me conoces, significa tanto tiempo y todavía no me conoces. O sea, estoy descalificando a mi pareja al decir eso, porque entre comillas, ya, no ha adivinado lo que yo he intentado que haga. Pasa con los regalos, pasa cuando tomamos sus decisiones, ¿no? Y pasa incluso hasta en la misma intimidad. Entonces la pareja
cree, espera, que tú ya des tiempo a conocerme, entonces hay cosas que tú sabes lo que yo voy a desear o reaccionar, ¿no? Pero si no establezco patrones de comunicación, entonces sencillamente esa subjetividad de lo que yo quiero se queda en nada. Trae consigo únicamente conflicto, trae consigo inconformidad, frustración y una alta expectativa que al no cumplir la pareja frustra. Entonces, estamos pensando claramente que la comunicación debe ser clara. No importa qué tiempo tengo yo de vida matrimonial. Si yo espero que la persona reaccione como yo espero que lo haga, sin yo haber establecido las pautas, inconscientemente eso lo transmito con mis hijos también. Y quiero que mis hijos también hagan lo mismo con el tema de las normas, ¿no? Entonces, hay muchas trampas en la comunicación. Y una gran trampa tiene que ver con la subjetividad. Y porque dentro de esa subjetividad hay muchos pensamientos interpretativos. Y el gran problema es la interpretación, ¿no? Y esto se da bastante, ¿eh? No solamente a nivel conyugal, sino también a nivel, digamos, de cualquier tipo de acción social. Por ejemplo, les pasa a ustedes cuando están predicando y ven rostros, ¿no? Rostros que están así, rostros que están así, rostros que están así, otros que están así. Entonces, vemos rostros, inmediatamente interpretamos el rostro, ¿sí o no? No le gusta mi predicación, está contra mí, no, o solamente está con la Biblia, ni siquiera mira a verme, está con la Biblia todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo interpreto. Y uno dice, pero está bien lo que interpreto, pero recuerden que la interpretación también tiene que ver con experiencias previas. O digamos, un trabajo acá, digamos que acá hacemos que expongan. Ya, digamos, como somos tantos, no puedo hacer exposición, definitivamente. Pero sería un lindo tema la exposición, por grupos, ¿no? Digamos, tú estás exponiendo y ves que un hermano se está riendo. ¿Tú qué interpretas inmediatamente? ¿Mm? Se está riendo de mí, se está burlando de mí, y tal vez la persona ni siquiera está viendo tu exposición, está abierta una ventana aparte y se está riendo de esa ventana, pero tú has interpretado de que se burla de tu exposición, ¿sí o no? Entonces, el problema viene de eso justamente, la subjetividad, la interpretación, y hay muchos niveles de interpretación. Una interpretación es que, uy, dije algo malo, ¿no? Entonces todo está mal. O es mi culpa porque no soy buen expositor, por algo será, o algo le he hecho a la persona, no, por eso vos está con esa cara, algo le he hecho, no, por eso apaga su cámara, por eso que no miran las cosas, o se ríe de otras cosas. Entonces, yo puedo interpretar en base a experiencias. Se le llaman pensamientos distorsionados. Y afecta la relación y afecta también la comunicación. Entonces, hablemos de las barreras, ¿ya? En la comunicación familiar. Una barrera es el excesivo discurso emocional, ¿no? ¿Por qué la persona, en vez de dar un mensaje de una línea, da un mensaje de una hora sobre esa misma línea? Es muy posible, y ahí viene otro pensamiento distorsionado, es que no esté segura de lo que esté diciendo y espera que el oyente capte todo lo posible el mensaje que quiere transmitir. Entonces, hago todo un discurso, hablo lo mismo, pero eso hace una barrera comunicacional. Porque la persona que intenta recibir dice, ya, basta, ya, al grano, dime las cosas tal cual, no des mucha vuelta, decimos, ¿no? Es una barrera de comunicación, es eso. O tal vez el interlocutor no sabe modular su voz. O habla demasiado abajo, como que estuviera con miedo, o habla demasiado alto, como estuviera gritando. No modula el tono de voz. O no regula el ritmo de la conversación. Habla acaparando la conversación y no le da chance a que la persona hable.
Y como la otra persona habla tan rápido y le gana la conversación, la otra persona dice, ¿sabes qué? Mejor no digo nada porque tú me ganas, así que prefiero escucharte nada más, ¿no? O sencillamente hay un tono pasivo, una incomunicación, ajá, sí, ujú, claro, tú sabes. A veces es un diálogo monosilábico. Miren, estas cosas pasan bastante, ¿ah? Es un diálogo monosilábico. Ajá. Sí, 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 sí. No, 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 no. Ajá, claro. Claro, sí. Ya. Ujú, ujú. Ese término, ejé, ejé. Y más el hijo, ¿no? Los hijos que no quieren hablar. ¿Y cómo te fue en el colegio? Bien. Ah, y uno piensa que cuéntame todo, ¿no? Todo lo que te va o a mi hija, ¿no? Le digo, ¿y cómo te va en la universidad? Persona que mi hija me diga, me escriba todo. Bien, bien, ya, o al hijo, ¿no? En el colegio, ¿no? ¿Y qué tal tus amigos? Mm, sí, pero cuéntame más, ya, pues, mamá. Entonces, como que tú, como que hubiese una larga conversación, pero fue monosilábica. Entonces, esa es una barrera de entonces uno dice, ¿ahora qué le pregunto? No sé qué decirle, le pregunto, no me dice nada, no me cuenta nada. El esposo llega cansado, o la esposa me llega cansada también de trabajar, y no, ajá, todo bien, ya después te cuento, y ese después te cuento nunca aparece. Entonces, hay también, en una falta de comunicación, ¿no? Muchos me han dicho, y acá es algo que tenemos que romper un mito, ¿ya? Es que es un tema de hombres, ¿no? Las mujeres son más comunicativas que los hombres, ¿no? Está demostrado científicamente, no sé de dónde sacó esa información científicamente, porque los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, y que el hombre habla menos porque es más superficial y la mujer es detallista. No sé si es cierto, realmente dudo que sea un tema netamente, yo creo que es un tema de estereotipo social, más que realmente un tema de cerebro, ¿no? Analizando, los cerebros son distintos, por supuesto que sí, pero tienen las mismas funciones ejecutivas de comunicación, tienen las mismas funciones ejecutivas. Así que el tema no es un tema neurológico, porque, y acá preguntan las hermanas que están casadas, su esposo, cuando lo conoció a usted, ¿hablaba o no hablaba? ¿Cómo lo conquistó usted? ¿O que era mudo? ¿Mm? Hablaba, le llamaba por teléfono, le insistía todo el momento, o no, se quedaba hasta tarde conversando, o no. Usted ponga a dos varones a hablar en una reunión de hombres, póngalos a conversar sobre el tema. ¿De qué hablan? ¿No hablan nada? Entonces yo creo que el tema de comunicación no va por un tema de género, es un tema de motivación. ¿Qué está pasando cuando no hay comunicación en la pareja, en la familia? Es porque ya hay barreras comunicativas. Y esa barrera tiene que, una de ellas es la falta de motivación. No tengo ganas de comunicarme porque sé que lo que me espera si le digo estas cosas, y ya se vuelve una tara la comunicación. En vez de una bendición comunicarnos, se vuelve un problema la comunicación. Entonces, no es un tema tampoco de género, ¿ah? A ver, pasa lo mismo con todo lo que hemos hablado, con lo que se habló anteriormente en el video, e intentamos adivinar el pensamiento del otro, ¿no? O nos pasa a nivel pastoral muchas veces, ¿no? Pastor, usted no sabía lo que me pasó porque no vine a la iglesia, usted no sabe. Sí, hermano, no lo sé. De verdad, hermano, no lo sé, porque nunca supe lo que pasaba. O sea, yo hasta el momento, como pastor, no tengo el don de la telepatía, no puedo saber todo lo que acontece, ¿ya? Tal vez intentaba decirme que con eso no lo visito. Posiblemente fuera su forma de comunicarse, ¿no? Esa forma de decir, usted no me ha visitado, usted no sabe lo que me pasa. Uno sabe y conoce esa forma, ¿no? Pero es cierto, no tenemos el don de la telepatía para suponer lo que otro va a decir o sentir. O a veces, únicamente nuestro lenguaje es un lenguaje de fastidio. Solamente criticamos, hablamos para condenar, porque obviamente dentro de nuestro corazón hay un fastidio. Y pasa mucho con los hijos, a veces. Y por el cual el hijo no quiere conversar, porque siempre nuestra comunicación tiene que ver con críticas, ¿ya? Con críticas. Eh, este, con un lenguaje, digamos,
¿cómo puedo decirle? Un lenguaje donde más es lo que estamos desconsiderando al otro que lo que estamos realmente intentando hablar o aclarar, ¿ya? O sencillamente damos poca información, ¿no? Una información donde no deseamos, donde no deseamos darle lo necesario, porque a veces ocultar información también es un tema de poder, especialmente con el tema económico, muchas veces por el tema económico. Damos información redundante, respuestas a veces violentas, de formas ofensivas, contraatacamos con una queja sin solucionar problemas, o no cedemos en la discusión, porque no admitimos ni reconocemos el punto de vista de la otra persona. Acá hay una serie de listas, ¿ya? Desviamos el tema, evitamos conversaciones, respondemos de forma insuficiente, no el lenguaje positivo, todo siempre desagradable, y recordemos que la Biblia nos habla de un lenguaje sazonado con sal, ¿no? Y a veces es un lenguaje con chile, o con, decimos acá en nuestro país, con ají, ¿no? Entonces, esto es lo que a veces aparece, ¿no? A ver, no sé, me está diciendo que ven la diapositiva elegible. Ya voy a compartir, ¿ya? Ya voy a cambiar la modalidad un ratito. Un momento, por favor. Voy a quitarle los clips de sonido y compartir, ¿ya? Ok, bien. ¿Ahora sí se ve mejor? Sí, señor. Ya. Porque no hay video prendido, así que no sé qué video me están diciendo ahorita. Ya. Entonces, lo que estamos observando es, podemos decir, desinterés, ¿no? Hay muchas barreras de comunicación, así que no se trata de un lindo tema de comunicación, sino descubrir qué barrera está habiendo en la comunicación, ¿no? Y esto en terapia familiar también ha ido mucho. Ahora que ustedes están estudiando la familia como un sistema, se dan cuenta que dentro del sistema hay una comunicación que puede ser utilizada con la finalidad de estar con una persona y estar con otra persona. Es un tema que deben ustedes también trabajar en el momento de la terapia, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo trabajarlo? ¿Cómo trabajarlo? ¿Ya? ¿Cómo trabajar uno su comunicación? Porque si esperamos que la otra persona cambie, y el problema es eso, cuando tú hagas consejería y quien te pida consejo, vas a ver que esa persona que te pide consejo siempre, no es porque, ojo, no es porque sea malo, más bien aquel que te pide consejos que está buscando formas de solucionar, pero siempre intenta de otro lado establecer que el problema 70% es la pareja o los hijos y 30% ella. Está bien, no juzgues eso, pero a veces tú no podrás hablar con el esposo o la esposa y no podrás hablar con los hijos. Entonces, ¿cómo puedes tú trabajar para que la persona adopte el consejo? Es obviamente que esta persona piense cuánto de responsabilidad está llevando uno. Porque el gran problema en la consejería va a ser esto. Que es posible que te digan, mi esposo hace así, no habla, no dice nada, y el esposo no quiere estar en la consejería, o no quiere la consejería. ¿Y qué va a hacer uno entonces? Y hermano, ore por él. Muchas de nuestras conductas, ojo, muchas de nuestras conductas tienen que ver con situaciones condicionadas. Entonces, igual pasa con los hijos pequeños, ¿no? Y mi hijo se pone rebelde, es muy hiperactivo, no hace caso. Bueno, pues entonces con los padres establezcamos pauta de crianza. Igual, con quien te pide el consejo, establece pauta de comunicación de parte de uno. Por lo tanto, al hablar es necesario la honestidad. Procura ser clara. Habla desde los hechos, no desde la percepción que tú tengas de la realidad. Pues tu familia puede ver las cosas diferentes y no queremos malos entendidos.
Lo hiciste muy bien en aquella ocasión cuando tu hija estaba triste por fallar el examen de matemáticas. Primero, le recordaste sus habilidades e inteligencia. Eso ayudó en su autoestima. Y luego le dijiste que es cuestión de poner empeño y cambiar hábitos de estudio. Con esto ganaste su confianza para comentarte sus problemáticas. Y para ella fue más fácil escucharte y aceptar tu opinión. Para evitar caer en las trampas y los juegos insanos de la comunicación familiar, revisa constantemente 2 factores: el bien hablar, pero más importante aún, el bien escuchar. Eso es lo que hemos hablado sobre la escucha activa, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Bien. Para esto es importante establecer estilo de comunicación. Y esto nos va a ayudar mucho a marcar mi forma de comunicación y reconocer en mí, en mi pareja y en mi familia qué tipo de comunicación estoy trabajando. Vamos a sintetizarlo en 3, ¿está bien? ¿Cómo reaccionarías si tu hijo se va de fiesta con sus amigos y llega más tarde de lo convenido? Opción 1. No le dices nada por temor a que se enoje y te imaginas que va a ser la primera y última vez que lo hará. Opción 2. Te enojas con él, le gritas su falta de responsabilidad y lo golpeas con el cinturón para que sienta tu coraje y no lo vuelva a hacer. O piensa en otro caso. ¿Qué tal si tu esposo busca su playera de fútbol y no la encuentra? Cuando te pregunta dónde está, tú le dices que está aún sin lavar. Al oír esto, tu esposo se pone furioso y empieza a gritarte enfrente de tus hijos. Te humilla y te dice que eres una floja e irresponsable. ¿Qué haces? Opción 1. Te quedas callada y agachas la cabeza, pues aunque hayas tenido mucho trabajo y poco tiempo, piensas que debías haber lavado esa playera. Opción 2. Te pones histérica y lo insultas. Le gritas y se envuelven en una discusión amarga que asusta a tus hijos. Aunque parezcan extremas, estas son las formas en que comúnmente reaccionamos ante los problemas y suele ser la forma en que muchas familias se comunican. Ok. Bien. Son 2 estilos. Estamos sintetizando, obviamente, porque hay muchos subestilos, pero esos son 2. Los más comunes es el estilo agresivo, ¿no? El estilo pasivo. Tiene que ver con la forma de comunicarme, ¿no? Y uno dice, pero son cosas cotidianas. Bueno, es que lo cotidiano justamente hace, ya, que vengan los conflictos, o las malas costumbres, o los malos hábitos que luego lo transmitimos a los hijos como si fuera algo cotidiano, ¿no? Entonces, tenemos un estilo muy agresivo, siempre de crítica, siempre de respuesta, un estilo donde una circunstancia adversa respondemos, ¿no? O un estilo pasivo, no quiero decir nada mejor no digo nada, entonces, y decir que así es su carácter. Ok, ahora un poco acerca del carácter porque entiendo lo que estoy tratando de decir. El ser humano aprende toda la vida. Aprende en su tiempo infantil, aprende en su adolescencia, aprende en su juventud y también aprende en su matrimonio. Y su carácter siempre va acorde a las circunstancias y a modo de aprender, ¿ya? Entonces, lo que aprende va moldeando su sistema sináptico del cerebro. Y recordemos un punto importante, tal vez lo digo ahora de nuevo, de forma nueva, pero el cerebro es plástico, ¿no? Es lo que se llama la neuroplasticidad. El cerebro se adapta. No hablo que se ha evolucionado, yo no creo en la evolución del cerebro. Yo creo sí en la plasticidad del cerebro, por supuesto. Entonces, el cerebro lo que hace es aprender. Y no aprende hasta los 6 años, aprende toda la vida. Toda la vida aprende, hermanos. Toda la vida. Pero también como aprende, también puede desaprenderlo. Esa es la importancia de la consejería. Incluso esa es la importancia del evangelio, porque el evangelio cambia vidas. Si no cambia, entonces, hermano, estamos hablando cada vez más de las cosas. Entonces, hay una plasticidad que implica un aprendizaje y también un desaprendizaje, y involucra también un reaprendizaje. Y puede reaprender y reestructurar nuevas cosas, y es lo que intentamos hacer nosotros. Entonces, con los estilos de comunicación estamos dando a entender que hay formas que hemos aprendido a comunicarnos de forma agresiva o de forma permisiva o pasiva. La mejor forma, obviamente, es la comunicación asertiva. Luego vamos a hacer un trabajo más adelante cómo ustedes van a hacer ese tipo de comunicación, van a verlo en un ejemplo, en el cual es la tarea de esta semana, que implica ver un video, ¿ya? Si hay tiempo, lo vamos a ver ahorita, si no, ya usted lo verá más, ahí está en la plataforma de video,
y cómo ver cómo esta mamá va de forma asertiva a trabajar la respuesta incómoda que da el hijo, ¿ya? Pero primero que todo, veamos entonces cada estilo de comunicación. Ya, por favor, van viendo las preguntas, ¿ah? Ok. Primero, hablemos del estilo pasivo de comunicación, ¿ya? ¿Qué es el estilo pasivo de comunicación? Hace referencia cuando una persona se expresa de tal manera que no hace valer ni sus opiniones, ni deseos, ni sus propios derechos. Y obviamente esta forma con la cual yo me comunico va a ser utilizada por otra persona porque es fácil de esta forma manejar mi comportamiento. El estilo pasivo es aquel estilo que intento yo ser manso, entre comillas manso, porque no es así mansedumbre. Creo que esa es la forma por la cual yo me someto a la opinión de otra persona, no le digo nada, y le digo sí a todo, tiene razón, tiene razón, tiene razón, ¿no? Y obviamente no expreso lo que realmente debe ser, ¿ya? Me someto a una conversación, porque sea como sea, pues me evito problemas de esta forma, ¿no? Pasa entre pareja y también pasa entre padres e hijos, ¿ah? Cuando los hijos toman un poder conversacional y se vuelven dictadores, el padre hace un rol muchas veces pasivo y no le digo nada porque no quiero que se moleste conmigo. ¡Wow! Pasa, sí pasa bastante. Entonces, este estilo pasivo tiene ciertas características, ¿ya? No tiene criterio propio. Es decir, solamente toma decisión aquel que, entre comillas, manda. Y acá tenemos un gran problema, hermanos, ¿ya? Espero que en un momento dado se llegue a este nivel en lo que es terapia de pareja o la relación entre parejas, pero el gran problema que tenemos en muchos matrimonios es la falsa interpretación de ciertos pasajes bíblicos que tienen que ver con el sometimiento, ser cabeza de hogar. Entonces, cuando hay un autoritarismo, ¿ya? Se usa estos pasajes bíblicos para someter la relación. Por ejemplo, digamos que el esposo usa el estilo agresivo. Entonces, ¿qué pasa? Soy cabeza de hogar, yo tomo la palabra, la última palabra, yo decido y someto a la esposa, ¿no? Y le indico, tú debes someterte. La Biblia dice, sométete. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Al revés es, ¿qué pasa si la esposa es la autoritaria o usa el estilo agresivo? Bueno, pues llega el nivel descalificante, ¿no? Tú debes ser el cabeza de hogar. Yo tengo que asumir eso porque tú no lo haces bien. Así no deben ser las cosas, ¿no? Entonces tú haces acá, tú no eres sacerdote de la casa y ante tu carencia yo tengo que hacer, imagínate cómo son las cosas. Miren, yo me voy a someter, pero tú te sometes. Entonces se utiliza esto por cualquier razón para hablar del poder en la pareja. Cuando obviamente Pablo no está hablando de esas cosas, ¿no? Pablo habla ahí de deberes más que de derechos conyugales, ¿no? Hay una voz temblorosa, una voz baja que se acompaña de silencio, a veces con su forma de hablar dudosa y que muestra inseguridad, ¿no? Quizás, supongo, no sé, tú tienes razón, y se muestra mucha inseguridad por temor a equivocarse, por temor a ser cuestionado o criticado, o sea, a hombre o sea mujer, ¿ah? Y en el comportamiento no verbal, lo que se observa en la persona que usa un estilo pasivo es una persona que no mira directo los ojos, siempre está con un gesto desvalido, encogido, una cara triste, de sometimiento, obviamente no de lo normal, y evita enfrentarse, eso no es importante, intenta no cuestionar, porque obviamente, aunque tenga razón, pero no lo hace por miedo a un conflicto, porque no sabe sobrevivir, o porque también, ojo, y porque también la persona que hace un estilo agresivo, que es lo contrario de la pareja pasiva, es que usa agresividad. Y la agresividad, pues hay niveles de violencia en la agresividad. Ya, yo no tengo que pegarle a alguien, pero sí puedo gritar y romper cosas. Si yo agarro, tiro las cosas, comienzo a golpear la pared, estoy mostrando una agresividad y un miedo a la otra persona.
Eso se llama violencia indirecta, ¿no? Las personas que reaccionan como la opción 1 se les denomina pasivas y principalmente son tímidas a la hora de expresar sus opiniones, sentimientos e ideas. En ocasiones se limitan a permanecer en silencio por temor a ser rechazadas o incomprendidas. La consecuencia de la comunicación pasiva es que a la larga estas personas, a pesar de ser muy capaces o tener conocimientos y habilidades, pierden oportunidades importantes de trabajo o en los roles sociales que desempeñan. Entonces, la persona pasiva, ¿ya? Tiene un falso concepto de comunicación porque piensa que es la forma por la cual va a sobrevivir. Entonces, no quiero que se moleste mi esposo, no quiero que se moleste mi esposa, es de carácter fuerte, ¿no? Y no, mi hijo, pues, sencillamente es muy hiperactivo, tiene TDAH, es un niño agresivo, entonces no quiero que mi hijo, o es un posicionista desafiante, entonces no quiero que mi hijo, pues, se mete, si es adolescente más todavía, ¿no? Si es adolescente no le digo nada porque si siente, hasta puede irse de la casa, lo cual viene hasta chantaje emocional, ¿no? Hay muchos hijos que se van de la casa con la finalidad de chantajear emocionalmente a los padres. Hay muchos hijos que se vuelven muy violentos con la finalidad de chantajear a los padres. Entonces, la única forma por la cual intentan pararlos también a través de la violencia, ¿no? ¿Qué es el comportamiento agresivo? Ok, justamente lo contrario a la parte pasiva, ¿no? Es una comunicación donde no le importa lo que otra persona pueda sentir o hacer. Me importa es anteponer mi decisión, mi opinión, ¿ya? Mi necesidad. No respeto lo que piensa la otra persona o lo que siente la otra persona. Impongo criterios para conseguir lo que deseo. ¿Qué tan malo es? Es que ese no tiene que ser un asunto de maldad. Puede hacer que ve que es la forma por la cual su propia seguridad ya lo manifiesta de esa forma. Un caso, ¿ya? Un caso de una persona celópata. A ver, tuve un caso donde la persona lo hostigaba mucho a su pareja. Entonces él la hostigaba, la presionaba, siempre absorbía su tiempo y estaba detrás de lo que otra persona hacía, ¿no? Sea por medio de su WhatsApp, del teléfono, de las llamadas, de detrás de la persona. Ambos trabajaban. Ella trabajaba en un museo, ¿no? Como guía turística. Él en su trabajo de construcción, ¿ya? No era un albañil, era una persona que trabajaba añadido al arquitecto y ingeniero, ¿ya? Pero él llegaba más temprano que ella, su horario de él era más temprano que ella. Entonces, cuando él llegaba, él la llamaba por teléfono y si ella no le contestaba, le timbraba hasta cada momento y ella contestaba con miedo, y no importaba con quién esté, él le requintaba, le decía, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas el teléfono? ¿Qué vas a hacer cuando vengas a la casa? Y ella llegaba con miedo, ¿no? Y era así una vida totalmente desdichada para ella, ¿no? Donde él, lo que él decía, se hacía, ¿no? Ambos iban a la iglesia. Él manifestaba una conducta siempre direccional, ¿no? Y decía, bueno, es mi hogar, yo así mantengo a mi esposa, a mis hijos, ¿no? Yo soy el que provee, tenía el dinero, entonces un sometimiento que uno decía, wow, qué tal hombre, ¿no? Pero nadie sabía lo que había detrás de estas cosas. Entonces, él poco a poco se volvía agresivo, una agresividad verbal y luego vino una agresividad física. Y ahí es donde ya sí vino la intervención. Y una de las cosas que yo establecí con él era no hablar no tanto de la conducta, ¿ya? Porque la conducta responde a algo. Era por qué él lo hacía realmente, ¿no? ¿Qué había detrás? ¿Qué es lo que él sentía? Él sentía mucho miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? Cuéntame, ¿no? Él sentía mucho miedo de lo que su esposa iba a hacer. Y su reacción conductual era agresivo porque detrás tenía mucho miedo. ¿Y miedo por qué? Y él dijo algo que fue el corazón del problema muchas veces, y cuando tenemos que reestructurar muchas cosas en él, más que la conducta de lo que él pensaba, ¿no? Es que soy tan malo y tan incompetente
que estoy segura que si ella conoce a alguien, ese alguien es mejor que yo. Ese alguien es mejor que yo. Y tengo miedo. Entonces, miren, toda su agresividad, toda esa celopatía, todo eso era porque él en sí era tan inseguro de su persona, ¿ya? Que la única forma de tener a ella dominada, o sea, para él, era a través del miedo. Él infundió el miedo a ella. El trabajo fue arduo, porque tuvimos que cambiar el chip a ellos. La conducta fue después, el chip a él, ¿no? En cuanto a su propia seguridad. Y que no tenía que imponer una seguridad a través del miedo. Entonces, el amor de Dios ya cambió en él muchas cosas para que él pudiera tratar mejor a su esposa y no estar con esa celopatía, ¿no? Una reestructuración que hicimos fue en el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no me contesta? No, ok, algo que sea diferente a lo que tú piensas. Dímelo tú, decía. Que no sea que te esté engañando con alguien. ¿Qué puede pasar porque no te contesta? A ver, dame alternativas. No, no me des alternativas negativas. Dame alternativas que tú crees que no pasan, pero que pueden pasar. Seguro está en el baño. Claro, en el baño no te va a contestar, pero no me va a contestar, me dice. O, ¿ella te puede contestar en una reunión de trabajo? No, me dice. No me puede contestar. Ah, ¿te puede contestar cuando está haciendo la guía de las personas? No, tampoco. Piensa. Hay otras alternativas por el cual tal vez ella no se está comunicando contigo. Pero ese está apagado el celular. ¿Por qué está apagado el celular? Porque lo apaga a propósito. Y llega a casa y tiene que encontrar el celular. Ah, entonces, ¿se le apagó la batería? Ah, sí. Mire, lo que estoy tratando de decirle es, tal vez para que cuando hagamos la consejería pensemos que estos comportamientos agresivos o pasivos vienen por algo, ¿me entiende? No es de la nada, no es que son malos o que son muy malas como personas o como pareja, no. Muchos de sus comportamientos tienen que ver con experiencias que he vivido y de lo que hay detrás de estas cosas, de estas situaciones. Entonces, la persona agresiva intenta dominar, impone criterios para conseguir lo que desea. ¿Cuál es su identidad, su característica de una persona agresiva? No respeta. Usa siempre la amenaza, siempre descalifica, hasta insultos. Llega a dominar, siempre intenta tener la misma razón. Y, obviamente, conseguir herir y humillar, o hasta intimidar, porque en la intimidación, la humillación implica poder. Entonces, ese comportamiento agresivo en la comunicación se da justamente por el dominio. Impone reglas y quiere tomar siempre decisiones. Siempre el volumen es alto, de imposición. No espera una respuesta contraria a lo que intenta dar. Siempre su postura es dominante, mirada desafiante, hay un gesto de enfado, hay una tensión corporal y hasta usa la mano, el dedo de forma desafiante, ¿no? En el otro extremo se encuentra la comunicación agresiva, la cual veíamos ejemplificada en la opción 2. Este tipo de comunicación la utilizan aquellas personas que contemplan sus derechos pero no los de los demás. Imponen su opinión, necesitan menospreciar a los demás para ejercer sus derechos o decir lo que piensan. Utilizan palabras altisonantes y hablan solamente de sí mismas. Al corto y mediano plazo estas personas llegan a ser exitosas, pero a la larga tienden a perder sus amistades por su difícil trato. Entonces, pastor, ¿qué estilo puedo utilizar sin ser una persona ni dominante ni tampoco pasiva? Entonces viene obviamente el estilo asertivo, ¿no? Donde implica una expresión no solamente verbalizada, sino que incluye también ahí lo que siente, tanto lo que debe como lo que necesita hacer. El respeto del otro, pero también expresando mi propio sentir y espero que también me respeten a mí, ¿ya? ¿Cuáles son los distintivos de una comunicación asertiva? Uno, hablar honestamente. Hablar honestamente. El gran problema es que muchas parejas no hablan honestamente. No les gusta ser honestos en su conversación. Tienen miedo de la crítica o que esto pueda empeorar.
¿ya? Es el dominio y el autocontrol. Mensajes en primera persona, ¿ya? Yo pienso, yo opino, yo siento que. Cuando yo digo necesitamos que, es que también incluye a la persona. Si tú necesitas, tú tienes que hacer eso. Estoy categorizando la comunicación hacia la otra persona. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? Conoce sus derechos y hay que defenderlos. Hay que exponer las cosas claras y abiertamente. Y, obviamente, algo muy importante es que el nivel de conversación siempre es mirando los ojos. Cuando yo hablo de esta forma, o yo hablo de esta forma, o yo hablo de esta forma, y no escucho a la persona directamente, es que no le estoy dando un nivel de importancia. Y alguien que te habla a ti y no ve a los ojos directamente, no está haciendo para sentirte importante la conversación. Al punto intermedio entre estos dos estilos se le denomina comunicación asertiva. La característica más importante de la persona asertiva es que expresa de manera directa pero adecuada sus puntos de vista y necesidades emocionales, siempre con respeto y sin ánimos de ofender. Con la comunicación asertiva se busca abrir posibilidades de diálogo y amistad con los demás. ¿Sabes cómo expresarte asertivamente? Bien, de estos tres, todos esperamos que la comunicación asertiva sea la más trabajada, ¿no? Es donde yo expreso lo que siento, ¿ya? Expreso mi opinión y también espero que la persona me diga lo que siente y exprese su propia opinión, ¿ya? La autoafirmación es muy importante tanto con mi pareja como también con mis hijos. Sin embargo, cuando hablamos de asertividad, hablamos de dos niveles de asertividad. La asertividad positiva, que hemos estado hablando en cada momento, ¿no? Es donde yo me expreso de forma clara, de forma sincera, donde soy positivo, donde las cosas intento decir tal como yo lo pienso, ¿ya? Donde mis palabras son de edificación, ¿ya? Es una asertividad positiva. Y se da bastante y se debe dar mucho en tema de la pareja, ¿ya? Y hay que trabajarlo mucho con los hijos. Con los hijos no somos asertivos, somos muy agresivos muchas veces o muy pasivos. Nos cuesta la asertividad porque pensamos que la asertividad no tiene que ver con la autoridad. Entonces, nuestra comunicación con los hijos siempre es direccional y vertical, donde no hay comunicación, hay nada más mandatos y exasperación. Entonces, la comunicación asertiva positiva implica donde yo puedo decir las cosas, ¿ya? Fáciles, de cómo yo puedo sentirme, donde las cosas lo digo de forma positiva. Aunque si yo veo algo negativo en la persona, yo tengo que también decirse de forma positiva, ¿ya? Para que pueda cambiarlo. Entonces, la crítica, el juicio, viene acompañada de amor. Hay también la llamada asertividad negativa, lo cual es importante establecer en la pareja y en la familia. Es decir, no a algo que me puede dañar de una forma asertiva. Por ejemplo, si a mis hijos le invitan a fumar o a drogarse, porque pasa, ¿no? Él debe saber responder frente a eso, porque hay una presión de por medio, ¿ya? No me apetece, no quiero, por favor, no es eso, no lo voy a hacer. Pero que a veces la asertividad creen que ya, sí, un poquito pruebo y no me digas nada. No, no, no. También es importante decir no de forma asertiva. Pero ¿qué pasa cuando alguien insiste? Porque pasa mucho que frente a algo, a un no, la persona puede insistir. Pasa mucho cuando mi pareja me pide algo que no es correcto hacer, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no? Me molesta que me interrumpas delante de la gente. Entonces, me gustaría que me respetaras cuando hablo con alguien. No me parece bien lo que has hecho, estoy incómodo contigo. La asertividad negativa es decirle no y tengo que explicar a la persona cuando ya insiste cómo me estoy y decirle por qué no. ¿Ya? ¿Sabes qué? Me incomoda que estés diciéndome lo mismo. Eres mi amigo, eres mi amiga, ¿ya? Pero insistes demasiado en esto y verdad que ya estoy diciendo que no varias veces. Entonces, al insistirme hace que yo ya me sienta incómodo. Eso no es fácil decirlo porque los chicos tienen miedo a la presión grupal y perder la amistad por eso. Cuando la amistad debe ser siempre catalogada y etiquetada
con estas acciones. Entonces, hay que también ser asertivo, negativo, incluso con la pareja, ¿no? Cuando comienza a hablar mal de la iglesia, dice, es que no creo que es correcto hablar mal de la iglesia, está bien, y mucho menos delante de los hijos, porque establecemos ciertos prejuicios en los hijos ya sobre la iglesia, sobre el pastor y sobre las autoridades, y comienzan ellos a sentir lo mismo de negatividad. Entonces, la asertividad positiva es hablar con las personas siempre elogiando lo bueno que puede parecer en ellas. Y la asertividad negativa es saber decir no frente a la agresión que pueda haber. ¿Ya? Hay también la llamada asertividad progresiva. ¿Ya? Cuando a pesar de los esfuerzos por tú ser asertivo y empático, la otra persona no responde positivamente. Entonces ahí es donde ya uno tiene que ponerse un poco de firmeza. Ahí viene la firmeza, que no es agresividad. ¿Ya? La firmeza significa, por favor, estoy diciendo que ya no insistas con este punto. O sea, la asertividad progresiva es cuando yo intento ser empático, responde positivamente, pero con firmeza le estoy diciendo que no. ¿Ya? Así que la asertividad no significa ser pasivo nada más. ¿Ya? También decir con firmeza a muchas cosas, decirle no con firmeza, pero también siendo asertivo, la forma de decírselo. Concluyamos antes de las preguntas. Muchos conflictos vienen por una mala comunicación o una errónea comunicación. Intentamos siempre doblegar al interlocutor y también intentamos que en el silencio evitar la comunicación. La asertividad es muy importante. Como consejeros necesitamos que las familias sean asertivas, sí, a nivel conductual, por supuesto que sí, pero por sobre todo a nivel comunicativo. ¿Ok? Quisiera que ustedes vean, este video dura poquísimo, por favor. Si el tiempo sí nos da. No, mejor no, mejor este video, por favor, véanlo ustedes. Está en la plataforma, ¿ya? Y quiero que ustedes en el foro respondan a la pregunta, ¿no? ¿Cómo esta madre de familia usa la asertividad para cambiar el lenguaje o la adicción de su hijo al videojuego? Es un video muy interesante, muy bueno, ¿ya? Pero creo que ustedes lo vean con tranquilidad en su casa y respondan luego a este foro. ¿Ok, hermanos? Entonces, voy a dejar de compartir para que vayamos a las preguntas del caso. A ver. Hermana Rocío, la escucho. Sí, buenos días, profesor. Gracias por las enseñanzas tan claras. Desconocía la asertividad, varios tipos que había, positiva, negativa y progresivo. Hoy en día la vida es muy rápida, ¿no? Y a veces se dice que la etapa de la adolescencia es un poco difícil. ¿Cómo ser asertivo en esos tiempos de la tecnología y todo eso con los chicos adolescentes, ¿no? Si ya viene de repente con una familia que tiene, no es asertiva, ¿no? ¿Y cómo ser asertivo en esos tiempos? ¿Qué pautas nos daría? Ya. La asertividad viene de parte de los padres en este caso, ¿no? Como yo dije, ¿no? La asertividad no es complacer a la persona por miedo a que la persona se moleste con nosotros. La asertividad tiene que ver con la forma en que yo le comunico las cosas a mi hijo, ya sin agredirlo, pero siendo firme en las cosas que él tiene que no veo correcto, ¿no? Por ejemplo, el uso del Internet, que en un momento dado sí lo veremos también, en una de las sesiones veremos el tema del Internet, ¿no? ¿Qué pasa cuando el hijo está acostumbrado a usar el Internet, ¿no? Sin límites. Yo debo establecer límites. El establecer límites no va a ser fácil, porque va a causar conflicto, ¿ya? Pero sé que eso es importante hacerlo. Si no establezco límites, sencillamente mis hijos van a tener la mala conducta de quedarse hasta la madrugada rompiendo su ciclo circadiano de sueño, ¿ya? Por más que duerman todo el día y en la noche estén despiertos, ese es romper el ciclo circadiano, ¿ya? Ellos necesitan dormir en el tiempo adecuado en la noche para recuperar energía y estar atentos. Entonces,
Yo tengo que establecer límites. O sea, yo puedo decir muchas cosas a ti, mi hijito, con el amor que tengo, vamos hasta hacer cierto horario, ¿no? Es importante hacerlo. Obviamente la reacción de mi hijo va a ser probarme. No, papá, no quiero. Bueno, pues hijito, es que no te estoy pidiendo, te estoy informando. Que a las 10, a las 11 de la noche ya no vas a usar, o me das el celular o sencillamente te quito el internet, ¿no? Porque no puedes estar con internet. Te establezco mejor media hora antes, te paso la voz para que termines de hacer las cosas. Le estoy clarificando, ¿ah? No, pero le estoy diciendo, antes de las 10 te voy a pasar la voz porque necesito que tú descanses y también todos descansemos. Le voy a pasar la voz. Entonces, ese es ser asertivo, le estoy aclarando, no le estoy diciendo de frente nada más y le estoy quitando el internet. Le estoy diciendo las cosas de forma asertiva, le estoy explicando por qué también. Entonces, frente a una reacción negativa de mi hijo, que se puede molestar o tal vez ni hacerme caso, ¿qué hago yo? Le aviso media hora antes. Desde media hora antes, vamos a quitar el internet, ya que tú, o ya apaga tus dispositivos móviles de acá media hora, por favor. Y te puede poner, no, que estoy trabajando, sí, pero yo te avisé con anticipación. Perfecto, fui comunicativo, fui asertivo, no levanté la voz, no tengo que gritar para eso. Llegó la hora, bueno, hijito, dame el dispositivo, vamos a guardarlo, apágalo, o si de repente sigue así, ok, ¿por qué tengo que molestarme? Porque bajo el internet, le apago el internet. Ya está. Se va a molestar, va a romper las cosas, perfecto, que la rompa. Se la va a pasar, y cuando se le pase, yo intervengo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tuviste que romper las cosas? ¿En qué momento yo perdí la temperancia? En ningún momento. Claro, por dentro no puede estar, qué barbaridad que haga estas cosas malcriado. Claro que sí, claro que sí. Por eso cuando yo hable con alguien, no puedo estar molesto. Muchos me dicen, pero qué, en el momento es bueno. No, no siempre en el momento es bueno. Porque estoy con todo mi carácter en ebullición. Es que se va a olvidar, es que ese es el problema. No tengo por qué olvidarme del tema. ¿Por qué tengo que olvidarme del tema? O sea, yo me acuerdo porque estoy molesto, ¿no? O sea, el tema no puedo olvidarme. Debo conversar con esa persona igual, en su momento dado. Claro, no estoy molesto, entonces ya no lo converso. Entonces, el problema entonces es que yo hago autoridad porque estoy molesto entonces. No es así. Mi autoridad no es porque es el resultado de que estoy molesto, por favor. Mi autoridad se ejerce aunque no esté molesto. Y más todavía, no debo estar molesto para mostrar mi autoridad como padre, como madre, de forma asertiva. Por supuesto, a un padre y una madre que no tiene esa asertividad aún, le va a costar. Y es un tema de consejo progresivo que hay que hacer poco a poco con ellos, ¿no? Debe poco a poco comenzar entre ellos mismos también, posiblemente ellos mismos también, como pareja, no estén acostumbrados de esa forma a comunicarse, ¿no? Pero mirado como consejero es decírselo de forma asertiva también, para que ellos puedan manejar la asertividad en la consejería, en la comunicación, en la familia. Primero, pregunto, reconocer qué estilo están haciendo ellos de vida. ¿Cuál es mi estilo de crianza? ¿Cuál es mi estilo de comunicación? Con todo lo que estamos indicando, ya la pareja va a sospechar. Sí, yo soy pasivo, soy agresivo, ¿no? Y quiero ser asertivo. Entonces, es bueno que la persona identifique su estilo de comunicación. Gracias, muchas gracias, profesor. Gracias, hermana. Hermano Heraldo, y luego hermana Selmira. Hermano, el Señor le bendiga. Muchas gracias. Hablando en cuanto a la comunicación, viera que yo tengo un primo que él hasta ahora ya tiene como 20 años, pero tal vez influye tanto también su temperamento, porque él hasta ahora hace un par de, bueno, eh, fue como hace 2 semanas más o menos, yo estuve por allá. Y él se creció obviamente ahí en la casa, donde están los abuelos y todo. Él no tuvo una buena comunicación con sus papás, o sea, no tuvo un hogar estable, diríamos. Entonces, no sé cómo poder ayudarlo a él porque siempre es tímido, como que tiene miedo, le da pena hablar y cuando de repente la familia ahí pues en la casa dice, mira, hace esto, anda a hacer esto, y él lo que hace es como que se intimida, tiene miedo.
Entonces, a mí me gustaría ayudarlo y mi pregunta es, ¿cómo poder entablar una buena comunicación con él? Ok, Porque también su mamá, que es de ahí de la familia, es el que sí, es ella, la que sí de repente quiere ayudar, pero le cuesta, tal vez no estaba preparado. Entonces mi pregunta es eso, ¿cómo poder ayudar ahí a mi primo y tener una buena comunicación para que su autoestima tal vez se mejore o no sé, espero darme a entender? Gracias, Stefano. por supuesto que sí, Arlo. Yo creo que el tema va a mencionar, ¿no? Su autoestima. La autoestima es el resultado, obviamente, de una imposición sobre él, ¿no? A ver, explico un poquito para que entiendan el tema del carácter y el temperamento, porque mucho he escuchado acerca de esto, ¿ya? El ser humano tiene un temperamento heredado. Eso es cierto, creo que todos hemos estudiado una psicología básica de un temperamento sanguíneo, flemático. Pero yo sé que es muy hipocrático, pero es cierto. O sea, en ciencia se ve eso, en personalidad se ve eso. Entonces, pero es eso heredado, hermano, es el 2%, 5% de la persona, ¿entiendes? ¿Ya? Y tal es lo que me distingue de una otra persona. Si yo tengo gemelos, no van a ser iguales, ¿ya? Porque tienen un temperamento diferente, ¿ok? Creo que eso es claro. Pero el carácter es ambiental, es lo que voy aprendiendo y va imbuyéndome en mí. Por eso que aunque dos hijos hayan nacido en el mismo seno y tengan el mismo ambiente, el carácter puede ser diferente, porque su temperamento ha hecho que yo asimile el ambiente de forma diferente, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces mi personalidad se forma de un porcentaje de temperamento y un gran porcentaje de carácter. Por eso que el carácter puede ser luego modificado. Es más difícil porque yo creo que es la forma, creo que es así, soy así, pero no es así. Y el temperamento también puede ser modificado por el Espíritu Santo. Perfecto, ya. Entonces, mi personalidad, en este caso de tu primo, una persona callada, tiene que ver justamente, si su temperamento puede ser que sea un melancólico, flemático, no lo sé, pero su carácter ha sido obviamente inseminado por todo lo que pasa en el medio ambiente. Es una persona sometida, una persona con miedos, con baja autoestima, y esa autoestima fue doblegada a hecho de que él no sea comunicativo. No sé si me entiendes, ¿no? Entonces, no es al revés, no es que su falta de comunicación lo volvió una baja autoestima, no. Su falta de comunicación es que hace callar por miedo, porque tiene miedo a equivocarse y ser criticado como se equivoca, ¿me entiendes? Entonces, cuando una persona no habla, se queda callado. Fácil decir su temperamento, pero cuando yo soy ridiculizado, soy humillado y siempre me critican cuando hablo, ¿voy a querer hablar después? ¿Voy a querer hablar? No, porque tengo miedo. Y hasta las disfasias, ¿ya? Vienen por eso también. Y hasta las afasias, y hasta el tartamudeo puede venir por eso, por la crítica y porque no reconocen en mí mis habilidades. Entonces, ¿cómo trabajar con una persona así? Decirle, sea asertivo, está bien, perfecto, pero yo creo que la mejor forma de establecer un contacto y que esta persona poco a poco salga de la timidez de haber sido apabullado es diciendo las cosas buenas que hace. Y comienza tú a que esa persona valore en él ser imagen de Dios. Y por ser imagen de Dios, tiene muchas cualidades que no las reconoce. Les cuesta reconocer. Entonces, a medida que él va reconociendo las cosas buenas que sí hace, va a tomar confianza en sí mismo. Y al tomar confianza en sí mismo, va a poder comunicar a pesar de que le puedan criticar, pero va a estar capaz de responder porque valora las cosas buenas que hace. Es un proceso largo, Heraldo, ¿ah? Pero empieza por ese lado, reconociendo y que él identifique las buenas cosas que como imagen Dios la hace, sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus habilidades, ¿me entiendes? Eso va a dar confianza en él y confianza para comenzar a decir de forma asertiva lo que siente, lo que piensa, ¿ya? Sin temor a que lo puedan cuestionar, porque es muy posible que el espacio donde esté viviendo le hayan cuestionado tanto. No lo sé, te estoy dando una hipótesis nada más, porque al final con lo que tú me estás diciendo es eso, ¿no?
Puede ser que haya sido las causales, obviamente también puede un trastorno de estrés postraumático, no lo sé. Haber pasado por a una experiencia que tal vez él no la cuente, no lo sé. Pero parte de eso es que tú lees el valor diciendo las cosas que él aprecia en sí, las cosas positivas. Y tal vez en ese momento él puede decir las cosas que siente. Y si de ahí te saca cosas que realmente nadie sabe, será buen motivo entonces para hacer una buena consejería con él, ¿no? Ok, Geraldo, espero haberte ayudado. Selvira, y después Ángel. El pastor, muy buenas tardes. Felicitarlo por La la señora que debe ponencia. ser. Pastor, yo tenía aquí, estoy trabajando con consejería familiar también, y usted habló de tipos de comunicación. Yo tengo una pareja que yo veo una comunicación agresiva de parte de la esposa, ¿no? Usted habló del tipo de familia también que a veces tienen o han tenido ellos. Entonces, pastor, yo no sé cómo podría comenzar porque ella es la que grita, ella es la que, o sea, infinidades de cosas le dice a su esposo y ya su esposo está cansado de eso, ya está harto porque él se calla, ya es de parte de él es una comunicación muy pasiva. Entonces, yo no sé cómo podría comenzar esta consejería porque yo veo que en ella hay una comunicación muy agresiva, pastor. Entonces yo quisiera que me pueda dar pautas, cómo comenzar esta consejería familiar a trabajar en ellos. Ya. Ok. Es todo lo que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Cómo trabajar aparte de los estilos comunicativos. Una pregunta que yo hago a las parejas o a la persona para que identifique por qué tiende a reaccionar de esa forma. Claro que si yo le digo por qué lo hace, me preguntes, por la culpa lo tiene él y se echan culpa. Eso es lo clásico, ¿no? Mi pregunta que yo hago y que haces despierta y hace reflexionar a la persona es, ¿cómo te vas con tu mamá? ¿Cómo te vas con tu papá? Y ahí te comienza a contar, no, no me voy con mi mamá, y te comienza a contar muchas cosas, y ya pasa así, ya pasa objeto, y comienza a ganarte mucho, y donde la persona, a medida que te va contando, va entendiendo, porque a veces tiene esos comportamientos similares o disparejos. Esto no es para atacar a los padres, sino para darnos cuenta de que algo nació en esa persona para que entienda por qué de esa forma de comunicarse. De algo, eso no apareció de la nada, no nació, no es que su ADN, no es su carácter, no, o sea, nadie nace de esa forma. Como yo dije al comienzo, aprendemos de algo. Y ese aprendizaje viene a partir de experiencias frustrantes, experiencias de enojo, experiencias de maldad, lo que sea. Entonces, eso hace de que la persona comience a reaccionar de esa forma. Tal vez, pues, pregúntale, ¿no? O sea, pregúntales cómo te vas con tus papás. No, mis papás no existen, pero puede ser eso también. Ah, y cómo viste tu infancia entonces? Ah, no, yo me nací con mis tíos, con mis abuelos, y ahí y comienzan a contarte la historia, y a medida que te van contando, tú mismo vas armando tu hipótesis, te das cuenta, wow, con razón esta persona es así, y a medida que ella va contando, te empiezas a dar cuenta, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Ya? Podrás enseñar los estilos de aprendizaje, pero los estilos de comunicación, pero da en el clavo que la persona es importante que se psicoeduque, es decir, entienda por qué es así. Y establecer pautas, ¿no? Otra dinámica que yo trabajo bastante es el cambio de rol, ¿no? Hacen rol de intercambio de rol y la persona habla como si fuera otra persona, ¿ya? Y ahí se da cuenta cómo está tratando a la pareja. Entonces, es importante para que la persona pueda cambiar, que se dé cuenta de qué está haciendo. Si tú le dices, ¿ya? Lo va a ver como un ataque. Pasa bastante, ¿ya? Tanto así que después no va a hacer consejería contigo. Entonces, tú pregúntale, ¿ya? Trata de averiguar por qué es así. No le digas por qué es así. Porque decir, no sé, así mi carácter, así nací yo. Yo siempre la pregunta de información para mí es muy importante decirle, ¿cómo te vas con tus papás? Cuéntame, ¿cómo es la relación con tu mamá? Cuéntame algo ahí. Y ahí te voy a contar muchas cosas que tal vez tú te das cuenta y dices, ah, tú piensas con razón, ¿no?
¿Y con tu papá cómo te has llevado? Y ahí te das cuenta. Igual con él, ¿ah? Igual con él. Preguntarle también a él, cómo ha sido tu mamá contigo? Y tal vez te das cuenta que vive en una familia tan autoritaria que se somete y busca a alguien autoritario como él, como ella. Entonces creo que eso va a ser punto de partida, en mira, para que puedas tú ayudar a la persona a entender por qué es agresiva y poco a poco modificar su agresividad, ¿no? Muchas gracias, pastor. Muy bien. Bendiciones. Ángel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta va en la misma línea. ¿Cómo hacer el lapso de comunicación con personas que son así neuróticas o que paran molestos? Siempre están a la defensiva. Muchas veces uno cuando habla piensa que le estamos agrediéndole, piensa que estamos insultándolo. Si no lo toma nada bien, siempre está interpretando. ¿Cómo poder un lazo de comunicación, pastor, y con muchas personas? Soy un dirigente y aquí dentro de un trabajo y siempre están a la defensiva y siempre lo interpretan. Es bien complicado. Muchas gracias. Es complicado. A ver, hermanos, para todos ustedes, ¿no? Las conductas, y siempre voy a decir esto, las conductas no vienen del vacío. Yo no nago con conductas. Mis conductas tienen que ver con emociones, y mis emociones con mis pensamientos, y mis pensamientos con experiencias que he vivido. Las experiencias marcan, hermanos, las experiencias, y más cuando mi cerebro se ha ampliado a aprender. Las experiencias infantiles y la juventud marcan mucho al ser humano. Pero también las experiencias del mismo matrimonio, ¿ah? Toda experiencia marca. Lo que pasa es que el ser humano chapa la experiencia y lo graba. Como son experiencias lindas, el cerebro es lo que se llama la memoria emocional. Cuando uno tiene experiencias lindas, la memoria lo graba, lo archiva y lo guarda, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, a cualquiera le pregunto, ¿no? Hermano Julio, hermana Bárbara, hermana Marta, le pregunto, ¿qué hizo usted en vacaciones del año, en abril del año pasado? Te comienza a pensar, abril, puta, la pone bien difícil, pastor. Ya, ok. Semana Santa. Ah, Semana Santa, sí, pastor, en mi iglesia hicimos una campaña evangelística, fuimos a un campamento familiar, y comienza a hablar de papá, porque yo te hice la pregunta, tú sacaste del archivo del cerebro, ¡pop! Acá está, ¿sí o no? Perfecto, ya. Pero las experiencias amargas, las experiencias tristes, las dolorosas, se recuerdan solas, ¿me entiendes? Nadie te tiene que preguntártelas. Cualquier activante, si alguien te fue infiel, por ejemplo, en tu matrimonio, te separaste por infidelidad, y de repente escuchas una música hermosa que ambos se cantaban, tu cerebro comienza a recordar, sí, mi esposa, pero ¿por qué me engañó? Y se corre solo. ¿Me entienden? Las experiencias tristes que nos marcan, el cerebro lo recuerda sin pedirte permiso. Y en eso, ¿qué pasa? Hace de que nuestros pensamientos comiencen a ser moldeados y modificados por las experiencias negativas. Mi forma de pensar, mis recuerdos, que también son pensamientos, moldean poco a poco mi carácter. Y me soy una persona insegura, con miedo, con rabia, con ira, ¿ya? Todo eso va moldeándome. Y entonces, frente a una situación, respondo cargado con mis pensamientos y mis emociones con una conducta. Por eso, conductas agresivas puede ser por situaciones que hemos vivido, experiencias que hemos trabajado y emociones distorsionadas. ¿Qué hacer? ¿Cambiar conductas? No es fácil cambiar una conducta, pero en mi consejería hago eso, ¿no? El chico se porta mal, pórtate bien, hermano, ¿no? Hermano, ¿usted es agresivo? No es agresivo. Entonces, ¿qué pasa? Planteo una conducta para otra conducta taparla. Pero la conducta contra conducta no sirve, hermanos. Porque mientras mis emociones estén ahí, mi pensamiento esté dañado, ¿ya? La conducta va a continuar. Tal vez en un momento dado sí, te va a hacer caso, sí, hermano, no voy a ser así con mi esposa. De repente, pues, otra vez pasa que mi esposa se olvida algo, yo recuerdo que se pasó tal cosa y exploto, papá. No estoy justificando, hermanos, ¿ah?
estoy describiendo situaciones, ¿ya? Jamás se debe justificar ni una acción. Entonces, ¿qué es lo que realmente mi consejería debe apuntar? ¿A cambiar conductas? No puedo cambiar conductas. Las puedo cambiar, pero luego me la voy a volver a hacer. Cambiar emociones, posiblemente con buenos consejos. Cambiar los pensamientos es tal vez lo que necesito trabajar. Experiencia no la puedo cambiar jamás. Son mi vida. Pensamientos, hay que sí saber de Romanos 12:2. No conforme este mundo, sino dice, renovar, ¿qué dice? ¿Qué hay que renovar? Nuestros pensamientos. Entonces, la reestructuración cognitiva, y ahí hablo que me encanta leer el tema, se debe dar justamente con la palabra que poco a poco moldeando mis pensamientos. No es fácil, por supuesto, es todo un trabajo. Son las 2 de la tarde, por favor, no se olviden de marcar su reporte de lectura. Es muy importante su reporte de lectura porque esa es calificación. Su asistencia también, como han dicho las hermanas Samara y la hermana Leticia, por favor, es su asistencia que marcar y los foros opcionales, pero vamos a responder poco a poco las preguntas en el foro.